Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces con esta clase de escuela bíblica. Como les comentaba, vamos a tomar un breve paréntesis en nuestro estudio del libro de los jueces para hablar de un tema que está muy relacionado a la misión, que es parte de lo que la iglesia es parte del ADN, de la esencia de la iglesia, como vamos a ver, y por lo tanto muy relevante el día de hoy en nuestro quehacer, y sobre todo en nuestro quehacer domingo a domingo, cómo nuestros cultos, cómo nuestras experiencias de adoración pueden ser misionales. Hoy día vamos a estar hablando de las liturgias misionales, si es que esto es posible, y si es así, ¿cómo sucede? Porque vamos a ver que liturgia y misión son conceptos que a menudo no las concebimos unidos, no los concebimos juntos. La liturgia, muchas veces pensamos tiene que ver con el rito, tiene que ver con la ceremonia, tiene que ver con lo que hacemos. Sin embargo, la misión tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con salir, tiene que ver con hablar con gente. ¿Cómo se compatibiliza la liturgia, la adoración cristiana y la misión? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y como les digo, esta clase está siendo grabada ahí para el ramo de misiología, así que puede saludar al pastor Amós, ahí de Quinta Región. Queridos, antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Entonces, voy a orar para que el Señor nos ilumine, abra nuestra mente y nuestros corazones para poder recibir su palabra el día de hoy. Oremos. Bendito y amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos das el propósito, el privilegio de servirte y al mismo tiempo nos capacitas para ese fin, de manera que sabemos que nunca estamos solos, sabemos que no estamos abandonados por ti. Te pido que podamos disfrutar de este tiempo de aprendizaje en tu palabra, que podamos hablar, que podamos hacer preguntas, que podamos aprender y de esa manera que nuestra adoración sea profunda, sea glorificar tu nombre, pero también sea alcanzar al perdido y toda nuestra vida gire en torno a la misión. Bendice a mis hermanos, bendice este día domingo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, quiero hacer una pregunta, y son las dos preguntitas que usted ve en pantalla, ¿sí? Partimos diciendo que liturgia y misión son conceptos que pueden ser un poquito complejos de enlazar. Entonces yo quería hacerle una pregunta a ustedes para que brevemente dieran su opinión. ¿Debe la liturgia ser evangelística o misional? ¿O no? ¿O no es necesario? O cuando los misiólogos hablan de esto están exagerando el concepto de misión, ¿no? Y acá hay otra pregunta que va de la mano de esta. ¿Para quién es el culto? ¿El culto es para nosotros, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido confirmados en la iglesia? ¿O también el culto tiene una dimensión evangelística? ¿Es también para otros? ¿Para quién es el culto? ¿Es necesario que sea misional o no? ¿Qué opinan ustedes, querido hermano? Si lo pueden ahí decir fuerte, y de todas maneras yo lo voy a repetir para que se escuche en la grabación. Buenísimo, buenísimo. La hermana acá dijo algo importantísimo. El culto es para todos. Por lo tanto, ¿tiene que considerar a los que estamos adentro de una congregación cristiana? Por supuesto que sí. Pero también tiene que ser hospitalario, tiene que ser empático en la gente, con la gente nueva, con los que están llegando, ¿no? Mi hermana Fresa. También es para el predicador. Y es para el predicador también. Para todos. O sea, para aquellos que están escuchando el evangelio por primera vez y para aquel que hasta lo está predicando. El culto debe ser para todos. ¡Qué bello, qué bello! ¿Algún otro comentario con respecto a esta pregunta? ¿Para quién es el culto? A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque a veces me ha tocado traer invitados que no conocen al Señor. Y siempre estoy pensando, sé el mensaje es para mí, pero que de alguna manera le llegue a mi hermano. Entonces, no sé, siempre pienso que se me ocurre, no lo sé, desde conocimiento lógico, que el hermano del pastor que esté predicando, que siempre debe pensar el que no conoce al Señor y con eso darle, no sé, una frase, una enseñanza dentro de todo lo que está explicando para que el Espíritu ahí obre en la persona que no conoce al Señor. Buenísimo. Sí, buenísimo. Yo creo que tenemos un consenso, ¿no? El predicador tiene que hablar con profundidad, tiene que hablar la palabra del Señor. Sin embargo, no se puede dejar fuera
a aquellos que están por primera vez, a aquellos que son visitas. Debemos ser hospitalarios en el uso del lenguaje, hospitalarios en la manera en la cual usamos elementos o ceremonias litúrgicas para que el culto sea para todos, ¿no? Hay un consenso en eso, al parecer, en la séptima iglesia. ¿Y saben qué? Es la respuesta correcta. El culto tiene que ser para todos. El culto tiene que ser misional. ¿Sabes por qué? Porque la identidad de la iglesia es ser misional. La iglesia es misión. Y es por eso que todo lo que la iglesia hace, cada uno de sus departamentos y, por supuesto, una de sus actividades más importantes y más frecuentes, el culto dominical, debe tener implicancias misionales. Fíjate lo que dice Michael Gohin, conocido ya en la Iglesia Presbiteriana de Chile, al respecto. Él dice: la iglesia es misional por su propia naturaleza y toda su misión brota de esta identidad. En el entendimiento de Gohin y en el entendimiento de los teólogos misionales, la misión no es un departamento simplemente de la iglesia. No está el departamento de varones, el departamento de mujeres y el departamento misional. No, todo lo que la iglesia hace tiene implicancias misionales, dicen estos teólogos, ¿no? La misión no es una tarea simplemente de la iglesia. La misión es el ADN de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Estamos exagerando el concepto, le estamos dando una importancia indebida. Esto es así, queridos hermanos, porque la Biblia, el relato del universo, el relato de la historia y el relato, por supuesto, también de la iglesia, es un relato misional. ¿Por qué? Porque es este Dios en movimiento para redimir a los escogidos y para restaurar toda la creación. Y es este relato de redención que nace del corazón del mismo Dios, porque la misión es de Dios. Es este relato que engendra e impulsa a la iglesia. La iglesia es misional por naturaleza. Y eso debe impactar nuestros cultos, ¿no? Pero la pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo? ¿El culto tiene que ser para todos? Y eso es difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar a mis hermanos acá que llevan años en la iglesia, gente muy docta? La séptima iglesia acá ha sido bendecida con gente con muchos dones, ¿no? De entendimiento, de enseñanza. ¿Cómo yo puedo predicarle a un Joel Romero? ¿Cómo puedo predicarle a un Juan Carlos Rabí? Y al mismo tiempo predicarle a una persona que es primera vez que viene al culto, ¿no? ¿Cómo podemos ser misionales? Y acá quiero hacerles otro ejercicio, ¿ya? Y quiero pedirles que lo respondan a priori. No lo piensen mucho, ¿ya? Y es lo siguiente. ¿Cuál de estas dos iglesias es misional? ¿Cuál de estas dos iglesias está alcanzando gente? ¿Cuál de estas dos iglesias está teniendo un mayor alcance? Que son los términos que pensamos a priori cuando hablamos acerca de la misión. Se ve pequeñito, yo me imagino, ¿no? Entonces les voy a hacer un recuento de lo que están acá en las imágenes. El bloque de arriba es la iglesia reformada conservadora holandesa de Lunteren. Y yo les voy a decir lo que está acá en la imagen. Primero, hay un ministro con una bella toga de Ginebra. No contento con su toga, también está con bandas de predicación unidas, que es la manera en la cual los reformados europeos la usan. Está efectuando un rito, un sacramento de la iglesia que es el bautismo, y hay gente vestida acá, pero de primer nivel, y las mujeres hasta con sombrero, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Al lado está este tablero que indica los himnos, los cánticos que van a ver en la iglesia, y si los miramos con detención, todos son salmos. Es una iglesia tradicional al punto que mantiene la salmodia exclusiva, que fue parte de los inicios de la iglesia y la tradición reformada. Y por último vemos ahí al pastor predicando con mucha solemnidad con esta vestimenta académica o clerical, ¿no? Esa es la iglesia de Lunteren, que está arriba. La iglesia de abajo es la iglesia Hillsong, Australia, que yo creo que no necesita introducción, ¿no? Australia es el país que vio nacer a este movimiento global de iglesias neopentecostales llamado Hillsong. Y acá usted puede ver un stage, un escenario, ¿no? Con una pantalla inmensa que proyecta la letra de las canciones, que proyecta algunos puntos claves del sermón. Puede ver en la imagen siguiente un estadio repleto, que es algo que caracteriza este tipo de movimiento, mucha gente, y puede ver en la última imagen, la foto de los integrantes del grupo de alabanza, que es representativo un poquito de la gente que este movimiento atrae. Jóvenes vestidos no con la formalidad de Lunteren, ¿no? Jóvenes vestidos con ropa de moda, con ropa actual, ¿no? ¿Qué movimiento está siendo misional? A priori. Los dos, mira, interesante respuesta.
Interesante respuesta. Vamos en esa dirección. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Qué movimiento está siendo misional? Mi hermana Lorena. Lo que pasa es que yo creo que uno piensa a priori, dices tú, en la iglesia de Australia. Claro. Con un tema masivo y todo, pero yo comparto esa idea. Sí. La hermana Lorena, ahí para la grabación, estamos grabando, decía que a priori uno puede pensar Australia por el alcance masivo, ¿no? Sin embargo, está de acuerdo en decir los dos son o los dos pueden ser verdaderamente misionales. Qué bella respuesta. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Hay alguien que se la juegue por uno o por el otro? ¿No? ¿No? Hay consenso entonces. Pura unanimidad acá en la séptima iglesia. Acá mi hermana quería decir algo. No sé, yo pienso que la ¿Reformada? porque está en perfección también. Mira, qué interesante. Qué interesante. Acá la hermana, es mi mamá ahí para el pastor Amos, mi mamá acaba de opinar, ella dice, no, la iglesia de Lunteren, la iglesia reformada de Lunteren es aquella que es misional. ¿Por qué? Porque está impartiendo los sacramentos. Y tiene un saborcito a iglesia, tiene un saborcito litúrgico, y eso es verdaderamente cumplir con la gran comisión de alguna manera. Acá hay una opinión disidente muy interesante, ¿eh? Mi hermana Patricia. Es que he estado dando vuelta porque siento que yo tengo jóvenes en mi familia. Entonces, pienso cantando salmos, no los veo, porque ellos crecieron en una iglesia como Gibson. Yo estoy acá ahora, y para mí son mis raíces, la iglesia reformada. Pero para ellos, ¿cómo les puedo hacer que, claro, que también arriba, o sea, en una iglesia más tradicional, la presencia del Señor está igual? Entonces, yo no sé si el tema es por lo que estamos viviendo, no sé de qué manera puede hacerse o que el Señor actúe. Yo sé que actúa en todos lados, pero en ellos, que los logre atraer a los jóvenes con la imagen que tenemos nosotros, los más viejitos. Estoy ahí, no lo sé. Bien, ahí para el video la hermana dice que ella, por supuesto, quiere que sus hijos se comprometan mayormente con la iglesia y que aparentemente los jóvenes se rodean más del entorno de Hillsong, Australia, ¿no? Entonces la hermana dice cómo las iglesias más tradicionales pueden ser misionales con la misma intensidad. ¿Cómo damos a entender que las iglesias tradicionales también quieren dar a conocer el evangelio a las nuevas comunidades y también quiere atraerlos, ¿no? Sin embargo, lo que usted está diciendo implícitamente es también los dos pueden ser misionales. Simplemente que tenemos que ver la manera en la cual una iglesia tradicional puede serlo, ¿no? Mi hermano, el último comentario y seguimos adelante. Hermano Alexis. Yo iba a decir lo mismo. Sí. Realmente tendría que complementar lo que decía mi esposa en relación a que Dios obra en cada una de estas iglesias. Él sabe cómo obrar en una o en otra, pero es muy común en ambas, en medio de gracia, ¿no? La palabra de Dios. Eso es lo común. En esta iglesia de Laurenfeld es una comunidad más pequeña, más conservadora, si lo vemos de cierto modo, pero Dios obra ahí y está perfecto. Hillsong es una comunidad que es expansiva, con mucha manifestación de adoración, pero en medio de gracia también obviamente hay una rol misional. El hermano dice algo muy lindo ahí para el ciberespacio. Mi hermano dice, ambas iglesias tienen medios de gracia. Y los medios de gracia son aquellos que equipan a los creyentes. Independiente del paquete, independiente del formato, son medios de gracia, son sacramentos, son palabras, es oración. Buenísimo. Entonces, hay opiniones divididas, ¿no? Ambos pueden ser misionales, uno es misional, el otro es misional, ambos tienen medios de gracia. ¿Qué es lo que pasa, queridos hermanos? Que cuando pensamos de esta manera, estamos cayendo en una dicotomía. Y es una dicotomía que está registrada en el mundo de las misiones y de las liturgias contemporáneas, ¿no? Y esta identidad misional de la iglesia de la cual hablamos, según Gohin, tiene dos principales amenazas. Amenazas que caen en que pensemos de esta manera, ¿no? ¿Qué modelo más misional? ¿Cómo podemos ser misional y olvidarnos de algunas cosas? Estas amenazas que se ven en el contexto misional y litúrgico de la iglesia, en primer lugar, es la sacralización. Sacralización. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia se sacraliza? ¿Qué estamos hablando con eso? Gohin dice lo siguiente: el pueblo de Dios permanece dentro de los límites de la iglesia institucional.
Cuando una iglesia se sacraliza, vive en sus 4 paredes. ¿Y qué es lo que pasa? Se enfocan en sus ritos. Son iglesias muy rituales, muy ceremoniales. Y eso es lo primordial. Es lo primordial. Yo el otro día tuve el gusto de ir con un amigo a una iglesia, no voy a decir cuál para no polemizar, ¿no? Pero una iglesia de tradición más católica apostólica, no romana, sí. Y yo entro a esta iglesia y converso con un chico que estaba ahí como de sacristán, cuidando el templo, y el chico me dice, ¿qué eres tú? Y yo le digo, yo soy presbiteriano. ¿Cuáles son tus ritos? ¿Cuáles son tus ritos? Y yo le decía, no, bueno, nosotros seguimos el principio regulador del culto. Oramos, cantamos, predicamos lo que dice la Escritura. No, es que esos no son ritos válidos. Nuestros ritos tienen miles de años, ¿no? Y él, lo que estaba ahí a flor de piel en su cabeza, en su lengua, en su corazón, era lo ritual. Lo ritual. Y están encerrados en sus propias ceremonias, ¿no? Se enfocan en sus ritos, en su lenguaje, en su forma institucional, en su manera de hacer las cosas. Y fíjate lo que opina Gojín de estas iglesias que se sacralizan. Se vuelven introvertidas y ensimismadas. Y el otro día reparé en esto por primera vez en mi vida. Ensimismado viene de estar en sí mismo. ¿Se había dado cuenta de eso? Es obvio, ¿no? Pero yo me di cuenta hace poco. Son iglesias que están encerradas en sí mismas, en la preocupación ritual, en la preocupación ceremonial, ¿no? Y eso es dañino para la misión. Eso es dañino para la misión. Sin embargo, el polo opuesto también es dañino para la misión. Y es la secularización. Fíjate lo que dice Gojín. El pueblo de Dios está tan inmerso en el mundo cuando se seculariza que es asimilado y conformado a las corrientes idólatras de la cultura. Es cuando tú llegas a una iglesia y se habla, se luce, se predica como si ya no fuera un lugar santo. Como si ya no fuera un lugar donde se está teniendo contacto con el Dios trascendente. Y estas dos corrientes, queridos hermanos, son dañinas para la misión. La corriente excesivamente ritual, que no es hospitalaria, como decíamos al inicio, y la corriente que asimila a la iglesia al mundo a tal punto que ya no tiene sustancia eclesial. Ya no tiene sustancia de ser un lugar de encuentro con Dios. Estos ambos extremos dañan la misión. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos ser litúrgicos y al mismo tiempo ser misionales? ¿Cómo podemos ser litúrgicos y misionales sin caer en la sacralización y sin caer en la secularización? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Mi hermana Lorena tenía un comentario. Sí, lo que pasa es que yo creo que nos faltó un tercer punto. A ver. Ninguna de las dos. Porque Sí. va a depender de cómo se maneja la iglesia en ese sentido misional. Sí. La hermana dice que hay otro peligro para la misión de la iglesia y que puede ser ninguna de estas dos. O sea, iglesias que no tienen aspectos sagrados y no tienen aspectos seculares, ¿no? Iglesias sin sustancia, sin identidad, y eso también daña la misión, ¿sí? Porque se pierde el mensaje profético de la iglesia en el mundo, ¿no? Interesantísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer liturgia misional sin caer en lo excesivamente ritual, pero tampoco siendo similares al mundo? ¿Es la liturgia enemiga de la misión? Y es interesante notar que en el mundo académico hay algunos que dicen, sí, son enemigos, ¿ya? No se llevan bien. Tú no puedes ser litúrgico y al mismo tiempo ser misional, ¿no? Acá hay un autor, Ian Paul, él no piensa esto, pero lo cita como una postura existente en la iglesia. Y él dice, ¿la liturgia es enemiga de la misión? Sí. ¿Por qué? Porque un servicio altamente estructurado y litúrgico crea barreras para los de afuera y es por lo tanto un obstáculo para la misión y el crecimiento. Y dicen, cuando nosotros hablamos de confesión, hablamos de absolución, recitamos el credo apostólico, recibimos los sacramentos, hay una persona que llega y no puede entender nada, ¿no? Entonces, uno tiene que deshacerse de todo eso, dicen algunas personas. Hay algunas personas entonces que ven esto. ¿Qué iglesia es litúrgica? Dicen, la de arriba no puede ser litúrgica, porque es imposible que una iglesia tradicional llegue a las nuevas personas, ¿no? Pero hay otras personas que piensan lo contrario. Hay otras personas que dicen, ¿la liturgia es enemiga de la misión? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque la liturgia no es una barrera para la hospitalidad, sino es la encarnación de la hospitalidad. Fíjate lo que dice acá Dirksen. Dice, una liturgia tradicional y robusta puede ser el puente entre la adoración y la misión.
Hay otras personas que dicen, ¿sabes que una liturgia hermosa, una liturgia bien armada, estructurada, no es enemiga de la misión? Puede ser un puente que conecte a la gente con Dios, con la trascendencia y la santidad de Dios. Y por supuesto, esta última postura es la que yo quiero defender delante de ustedes, delante del profesor Amós, tanto en esta presentación también como en la monografía que va anexa a este trabajo. Fíjate el siguiente párrafo que contiene una foto de Newbigin y el resto está escrito por un brillante maestro de apellido Vargas. Dice lo siguiente: una iglesia fiel no escoge entre adorar y predicar. Es una falsa dicotomía. Escoger entre ser misional y ser litúrgico simplemente es una falsa dicotomía. ¿Ya? No escogemos entre lo uno y lo otro como si fueran extremos excluyentes, sino que la liturgia sostiene y envía a la misión. ¿Cuál es el propósito de hacer liturgia? Enviar a la misión. Alimentar al pueblo para que vaya en misión. Sostenerlo, fortalecerlo, motivarlo, avivarlo, echarle gasolina para después encender la mecha y que vaya a hacer luz al mundo. Ese es el propósito de una buena liturgia. Mantiene a la iglesia relevante, pero sin perder una adoración con sustancia y reverencia. Y es de esta manera que los medios de gracia, que decía el hermano, que ocurren en el culto cristiano, fortalecen la identidad de la iglesia como un signo, un instrumento y una primicia del reino en la historia, como decía Leslie Newbigin. ¿Sí? ¿La liturgia es enemiga de la misión? No. La liturgia impulsa, fortalece, aviva como un fuego la misión. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo algo tan rutinario que ya no sabemos de memoria tiene tal importancia para la misión? ¿Ya? Lo vamos a ver con metáforas. ¿Por qué la liturgia y la misión son amigas? ¿Por qué? Porque se basan en un movimiento de llamado y envío. Llamado y envío. Fíjate lo que dice Hicks, citando a uno de los más grandes expertos de liturgia en el mundo reformado, que es Jean-Jacques Bonalmen. ¿Cómo estuvo mi francés? Jean-Jacques Bonalmen, ¿sí? Y él dice lo siguiente: el culto es el corazón, la cámara de propulsión central donde el evangelio se entrega al pueblo de Dios. Eso es el culto, es un corazón donde el evangelio florece, donde se ahondan los medios de gracia, donde verdaderamente el pueblo es bendecido. Y la misión, entonces, es la red de venas y arterias que une el evangelio con lo de afuera, hacia afuera. ¿Sabes lo que pasa en la iglesia y en la misión? En la liturgia y en la misión es como el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el corazón, el culto cristiano, es este movimiento de diástole, en el cual la sangre, en el cual la iglesia se reúne acá en el corazón y adora, y recibe la palabra, y recibe los sacramentos. Y después, ¿qué es lo que pasa? Se hace un movimiento de sístole, se envía la sangre al resto del cuerpo. Y la iglesia sale exhortada y motivada a hacer luz en el mundo. Y este movimiento, este palpitar, es semanal. Es el ritmo de gracia que el Señor ha establecido. Todos los domingos hacemos diástole, llamado a la adoración, y nos reunimos. Recuerde que eso significa eclesía, ser llamado fuera. Y nos reunimos todos para ser alimentados por la palabra, alimentados por la cena del Señor, confirmados en los sacramentos, y después ser enviados, sístole, enviados al mundo, a nuestras vocaciones, a los colegios en los cuales trabajamos, a la empresa en la cual trabajamos, ¿no? A nuestros estudios, a nuestros contextos. La liturgia es este movimiento de llamado y envío, y es por eso que su naturaleza es ser misional. Su naturaleza es ser misional. Déjame darte otra comparación. ¿Por qué la liturgia es misional? Porque tiene un movimiento de inhalación y exhalación, ¿no? Cuando nosotros venimos al culto es como si inhaláramos y nos llenamos del evangelio, nos llenamos de las buenas nuevas de Dios, predicadas audiblemente acá y visiblemente en el sacramento. Y después, ¿qué es lo que pasa? Se exhala y cada uno de nosotros vuelve a nuestros contextos para hacer luz en la oscuridad, para hacer luz a las naciones. Entonces los movimientos litúrgicos que suceden domingo a domingo son misionales en esencia, porque implican que usted se va a devolver a su contexto a predicar
el Evangelio. ¿Ya? Y acá hay algo muy interesante, la importancia del envío litúrgico. La importancia del envío litúrgico. El otro día un pastor que yo quiero mucho me envió la liturgia oficial que él redactó para su iglesia. Y me di cuenta que él formalmente, ya, en la oración de bendición, él denominó todo ese momento litúrgico como envío. Y yo dije, lo entendió todo. Lo entendió todo. ¿Por qué es importante el envío? Porque justamente enfatiza lo que hablamos. Que la iglesia y la misión son como los latidos del corazón. Y cuando termina el culto somos enviados. Y de esta manera se acrecenta un mandato bíblico. Id. Id. Hay algunas personas que dicen, oye, en el griego, en la Gran Comisión, cuando se habla de id, no es un imperativo. Sin embargo, la mayoría de los exégetas dicen que es un imperativo por el contexto en el cual está. Tú tienes que hacer discípulos en todas las naciones. ¿Y cómo yo voy a hacer discípulo en el África si no voy? ¿No? Entonces, el ir es un imperativo implícito en el texto griego. Y cuando la iglesia envía, lo que está haciendo es traer a la memoria y a la práctica este envío y esta orden del Señor Jesucristo. Vayan. La liturgia es un viaje espiritual en el cual llegamos, ¿no? Después de peregrinar 6 días, como el pueblo de Israel llegaba a la presencia de Dios en el templo, somos alimentados. Recordamos la gracia del Señor Jesucristo y después se nos dice, y ahora vayan al mundo de nuevo. ¿No? Y esto era recalcado en la antigüedad con una palabra con la cual terminaba la liturgia medieval y era el ite missa est. Y ahora son enviados. Ahora vayan, ¿no? De acá, de esta frase en latín, nace la palabra misa, ¿no? La gente no entendía latín. Entonces lo único que se quedaba en su cabeza era la última palabra que escucharon, misa, ¿no? Y decían, vamos a ir a misa. Es interesante que de esta palabra misa nace también el vocablo misión. Ser enviados, ser enviados. Eso es lo que la iglesia hace. Queridos hermanos, una iglesia que quiere retener siempre a sus miembros, una iglesia que no los envía a sus contextos, a la esfera pública, a estar involucrados en todos los aspectos de la vida, para mostrar luz en todos los aspectos de la vida, una iglesia que retiene, que encierra, que no quiere enviar, ¿sabe cómo se llama? Una secta. Esa es la característica de las sectas, encerrar a las personas. Eso no es bíblico, eso no es teológico, eso no es histórico. La liturgia envía y por eso es misional. Y acá tenemos que hacer un cambio de mirada. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la sacralización? Que eran las iglesias que existían solamente en sus barreras. Acá Mapunja, un teólogo africano, África la lleva ahora en el mundo teológico, querido hermano, ¿eh? Bastión de la ortodoxia, África. Él dice lo siguiente, el enfoque de la iglesia debe desplazarse desde el egocentrismo y el interés propio hacia Dios, hacia los demás y hacia la abnegación. Y un envío es un recordatorio de esto. La iglesia termina y tiene el propósito de alcanzar al mundo. Somos equipados para alcanzar al mundo. Entonces, ¿es enemiga la liturgia con la misión? Por supuesto que no, pues. Porque la liturgia impulsa y envía hacia la misión. Pero también hay otro aspecto, querido hermano, en el cual la liturgia es misional. Y es el siguiente. La liturgia responde a muchas necesidades del corazón. Sobre todo de inconversos también. De gente que está buscando algo. De gente que está en una búsqueda espiritual. Fíjate en lo que dice acá este autor. En un mundo convulsionado, la liturgia exhibe un orden y una belleza que apuntan a la santidad y grandeza de Dios. En un mundo tan inestable, donde hay crisis política, donde hay guerra, la gente quiere un momento de estabilidad y de trascendencia. Y eso lo puede ofrecer una buena liturgia. El autor sigue diciendo, esto es de utilidad en este asunto, en este debate, porque los buscadores no anhelan una extensión diluida de la cultura secular. Hay mucha gente que está cansada de la cultura secular y quieren venir a la iglesia porque la iglesia es distinta. No quieren encontrar lo mismo que encuentran en un concierto de rock. Quieren tener un encuentro con el Dios Santo, ¿no? Y tener un encuentro litúrgico es útil para ellos. Una liturgia tradicional y robusta no es enemiga de la hospitalidad con el buscador.
con aquel que llega acá buscando respuestas, buscando a Dios. Una liturgia tradicional no es enemiga de eso, sino que puede ser un puente que conecta a esta persona con el Dios lleno de belleza y majestad que proclamamos en nuestras liturgias. Fíjate lo siguiente. La labor de la iglesia entonces no es eliminar la liturgia, es explicarla a las necesidades del corazón de las personas. Fíjate lo siguiente. Dice acá Ian Paul, todas las personas tienen una necesidad de comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Nadie puede vivir solo. Y esa necesidad la tiene la gente de la iglesia y la gente de afuera. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia? Nos reunimos, nos damos la paz, nos damos un abrazo, nos damos la bienvenida. Frente a la soledad tenemos la iglesia. ¿Qué otra necesidad del corazón tiene la gente? La presencia del mal, la culpabilidad. Todos tenemos eso. Hemos cometido errores. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia? Confesamos nuestros pecados. Y más aún, recibimos la absolución de Dios. Recibimos las palabras de perdón si verdaderamente nos arrepentimos y confiamos en el Señor Jesucristo. Frente a la culpabilidad, tenemos el perdón de Dios en el culto. ¿Qué más dice Ian Paul? Todos tenemos y necesitamos un sentido de propósito superior. Vivir y morir por una causa. Eso hace entretenida nuestras vidas, ¿no? Eso hace necesaria nuestra vida. Y acá dice, y en la iglesia somos enviados a la misión. La liturgia le da un propósito a tu vida cuando te dice, anda y predica el evangelio. Entonces la liturgia puede ser útil para las necesidades del corazón. Y acá podíamos añadir muchas otras cosas, ¿no? Frente a la confusión que podemos tener, el domingo escuchamos el mensaje de Dios para nuestras vidas, que nos orienta. Frente a las dudas que yo puedo tener, el domingo celebramos los sacramentos, que son confirmaciones y sellos de nuestra unión con Jesucristo. La liturgia responde a las necesidades del corazón. Entonces no hay que eliminarla, no hay que diluirla, hay que explicarla a la gente. Y decirle, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás buscando? Fíjate, lo que hiciste, oraste por perdón. El Señor puede perdonarte. Fíjate lo que hiciste, escuchaste la palabra. Eso orienta tu vida porque es verdad de Dios. Expliquemos y vivamos la liturgia, querido hermano, porque es algo tan extraño en nuestras vidas. No vamos a hablar más de eso, pero la liturgia tiene un poder formador. Lo repetitivo tiene un valor formador. Nosotros podríamos ser capaces de, en la vida, cuando necesitemos alguna lección espiritual, recordar las liturgias. Yo el otro día veía un teólogo que para mí es uno de los top, y él respondía a una pregunta acerca de la identidad cristiana y decía, mira, como dice la liturgia reformada de Ginebra, de Juan Calvino, y él dio respuesta a una pregunta usando la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es importante. La liturgia forma el corazón y la liturgia responde a las necesidades de nuestros corazones. Cuando está anclada en la palabra del Señor, por supuesto. ¿Ya? Entonces no hay que eliminarla, hay que explicarla y eso es misión. Y eso es misión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es la liturgia enemiga de la misión? No. ¿Por qué? Porque la liturgia envía a la misión. Fíjate lo que dice Bevins. Una audiencia que de otro modo sería pasiva es activada a través de la liturgia para ser agentes de la misión de Dios en el mundo. Cuando venimos acá, después de vivir 6 días en la semana y de compartir con mucha gente, estamos un poquito en la reserva ahí de la gasolina, venimos acá y somos llenados. Somos llenos ahí con 97 octanos. Y salimos de acá listos para ser agentes del reino de Dios en el mundo. Entonces la liturgia es misional. Pero al mismo tiempo la liturgia puede ser un puente con aquel que está buscando a Dios. Porque nos conecta con lo trascendente y responde a muchas necesidades de nuestro corazón. Así que quiero terminar con propuestas prácticas, en base a todo lo que hemos hecho. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida de nuestra iglesia? Nuestra amada iglesia Príncipe de Paz acá en la comuna de La Florida. Primero, tenemos que explicar nuestras liturgias a la gente nueva, ¿no? Buscar el tema simplemente. Oye, ¿qué te pareció lo que viviste? ¿Te quedó alguna duda? Nosotros somos llamados a la adoración, alimentados y enviados. Esto responde a las necesidades de nuestro corazón y eso puede ser justo lo que la gente está buscando. Y acá hay algunas técnicas, ¿no? Dirksen dice, no hay que despojar a la liturgia, sino guiar a las personas a través de ella. Y eso se puede dar tanto en el culto
como fuera del culto. Se puede dar en una conversación con un cafecito, se puede dar en la catequesis, o se puede hacer liturgias explicativas. Yo sigo una iglesia luterana en internet y ellos cada cierto tiempo tienen una liturgia explicativa. O sea, antes de cada elemento litúrgico tienen un breve comentario explicativo de lo que se va a vivir, ¿no? Cada cierto tiempo podríamos hacer eso. Ir explicando en vivo nuestras liturgias, ¿no? ¿Por qué? Porque la liturgia es importante y es misional. Tenemos que explicar y conversar acerca de nuestras liturgias. Eso es una propuesta acá para la séptima iglesia. Segundo, y esto me pareció muy interesante, aplicar la liturgia después de la liturgia. ¿A qué nos referimos con esto? Este es un método que aplicó Michael Gohin en su iglesia. Y es el siguiente. Podemos tomar un momento en la intercesión, lo más probable, para conocer el trabajo de algunas personas de la séptima iglesia, de distintos niveles socioeconómicos, de distintos niveles sociales. ¿Con el fin de qué? De orar por ellos, de bendecirles y de enviarles para que sean luz en su vocación, para que vivan una liturgia de adoración de Dios en su taller de trabajo, en las aulas donde hace clase, en el escritorio donde estudia, para que viva una liturgia de adoración después de la liturgia dominical. Fíjate qué lindo. Podríamos hacer eso muchas veces en la intercesión. Hermano, ¿en qué trabaja usted? Hermano, ¿en qué trabaja usted? Ok, vamos a orar por las vocaciones de estos hermanos, vamos a enviarles para que sean luz en el mundo, luz en su trabajo. Y eso es misional hasta los tuétanos. Y sucede en nuestras liturgias, ¿no? Y por último, una última propuesta. Tenemos que dejar que la liturgia, que los ritmos de gracia, que la repetición del evangelio nos forme y forme al resto. De lo contrario, es ritualismo. El ritualismo pragmático, misional, ¿no? Tenemos que dejar que la liturgia nos forme. Fíjate esta frase, este teólogo de apellido Van der Waal. No es Wonderwall, no es el tema de Oasis. Van der Waal, él dice lo siguiente. Los líderes de la iglesia deben prestar atención a la importancia de la formación espiritual como santificación progresiva en el movimiento de la iglesia misional. Cuando nos proponemos ser una iglesia misional, estamos frente a muchos desafíos. Muchas veces la secularización nos puede afectar y podemos descuidar nuestra santidad personal. Y eso daña la misión de la iglesia. La falta de santidad daña la misión y el testimonio de la iglesia. Y es por eso que siempre debemos dejar que la liturgia nos forme. Debemos crecer en santidad. Debemos crecer en preparación. De manera que cuando dirijamos liturgia o cuando la enseñemos, sea desde un corazón que verdaderamente se goza en la gracia del Señor. Tenemos que dejar que el ritmo de la liturgia, el llamado a la adoración, la confesión de los pecados, la seguridad del perdón, el alimento y el fortalecimiento de la palabra de Dios, la confirmación de los sacramentos, la respuesta de lo que creemos con fe delante del Señor, debemos dejar que eso nos forme, que nos haga cada vez más santos delante del Señor, para que de verdad seamos agentes de transformación en este mundo caído, ¿sí? Entonces, para terminar, ¿la liturgia es misional? Por supuesto que sí, porque envía y porque responde a las necesidades del corazón y apunta a la predicación del Evangelio, ¿sí? Queridos, ¿qué les pareció? ¿Habían pensado alguna vez que lo que hacemos domingo a domingo tiene una implicancia tan grande? ¿No? ¿Había alguna vez pensado en la ciencia y en el arte de hacer liturgia? Que es un tema de estudio, ¿ah? Es algo que verdaderamente está en boga en el mundo. Hay algo que no mencioné, pero se me olvidó mencionarlo, de hecho. No. Pero los estudios están diciendo, querido hermano, yo hice una presentación de esto también. Si quieres se la envío, si le interesa. Pero los estudios están diciendo que la generación Z, o sea, la generación de una Sofía Rubio, la generación de un Valentín Riquelme, la generación de ¿quién más era? De Paz puede ser generación Z, ¿sí? Ellos están volviéndose cada vez más tradicionales. ¿Por qué? Porque los papás de estos chicos, un Israel Cañú, respondió a la tradición de la iglesia, ¿no? A una iglesia tradicional. Y sus papás dijeron, yo ya no quiero nada, no tengo nada que ver con esto, yo quiero ser una iglesia, quiero tener una iglesia más libre,
más contemporánea, más secular. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta generación Z nació en una iglesia secular. Nació en una iglesia muy contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la generación Z ahora? No, pues, yo quiero una iglesia tradicional. Y los estudios muestran, querido hermano, que los jóvenes están retornando a la iglesia católica romana. A tal punto que por primera vez, o me imagino que pocas veces en la historia ha sucedido, que en Inglaterra la iglesia predominante ya no es la iglesia de Inglaterra, es la iglesia católica romana, impulsado por los jóvenes. Y es algo que está creciendo en Chile, ¿no? La iglesia ortodoxa ha celebrado cientos de bautismos en estos últimos años. Los jóvenes están buscando liturgia, los jóvenes están buscando tradición, los jóvenes están buscando profundidad, ¿no? Y nosotros como presbiterianos tenemos eso. Tenemos una tradición histórica litúrgica y más aún, nosotros consideramos que es bíblica. No tan simplemente una tradición humana, es bíblico. Entonces no tenemos que avergonzarnos de tener una herencia litúrgica. Tenemos que enorgullecernos sanamente de ello y predicar el evangelio por medio de ello. Así que, ¿sí? ¿Y podéis cortar esta parte? Que bueno. No concluir solamente, queridos hermanos, ¿no? No hay que caer en este extremo entre sacralización y secularización, entre pensar que cierta iglesia tiene la misión y otras no. Nosotros como presbiterianos que amamos las liturgias históricas, bíblicas, tradicionales, podemos perfectamente hacer misión. Tenemos que tener esa intencionalidad y la convicción de que nuestras liturgias son un aporte a la misión que proviene de Dios. Amén.